Hola sadakistas y personas librepensadoras. En esta oportunidad quiero hacer otro video un poco escéptico, un poco ateo, referente a todo lo que los misticismos, dioses y cosas absurdas. Y vamos a hablar un poco sobre este libro llamado Biblia, es decir, sobre el Dios abrahámico. Y comentarles de lo del video pasado de mi apostasía. Resulta que fui y me di por apóstata y acá está la prueba. Esta es la firma del párroco, del sacerdote que me recibió, porque me recibió el mismísimo sacerdote. Y fue una cosa súper chistosa. Si quieren, pues en otra oportunidad les cuento cómo fue toda la movida y toda la vaina, pero simplemente apenas llegué tal y me senté y entonces le dije, no, mira que quiero ser apóstata porque yo soy ateo, yo no creo en todas esas cosas, quiero desligarme de la religión. Él pues me dijo que yo tendría que darle a ese Dios o a ese Dios que creen ellos, que cuando yo muera tendré que decirle el por qué le di la espalda. Todos sabemos que yo no creo en esas cosas, entonces pues me daba como risa. Y entonces me preguntó el porqué de mi ateísmo. Entonces yo le di todas mis razones y además le dije que la más fundamental era que estaba en desacuerdo con las cosas que dicen en este libro. Y simplemente lo que pasó después fue que él sonrió y me dijo que para todo había una explicación y que le gustaría seguir charlando conmigo y que yo le hiciera preguntas referentes a esto. Así que yo le dije que si habría algún problema en que nos grabáramos nuestro debate, nuestra conversación, y dijo que no había problema. Entonces, sadakistas, quiero pedirles el favor a ustedes para que cualquier duda que tengan, cualquier escepticismo, cualquier opinión que quieran saber, qué piensa la iglesia o qué piensa un sacerdote referente a lo que ustedes tienen como duda, me lo dejen aquí en los comentarios. Por favor, encarecidamente les pido esto para así tener un poco más de preguntas, opiniones que ustedes quieran saber y hacérselas llegar a este sacerdote a ver qué nos va a contestar o qué nos va a responder. También yo tengo ya bastantes cosas de las cuales quiero enfatizar acá según la Biblia, pero me gustaría que ustedes también dieran su opinión y además me citaran los versículos, capítulos, etcétera, Éxodo, Génesis, de Levíticos, de cualquiera de las cosas que estén en desacuerdo aquí en la Biblia, y créanme que yo haré el debido trabajo para hacérselos llegar a este sacerdote. Bueno, entonces el tema del día de hoy es el Génesis. Vamos a hablar sobre incoherencias sobre Génesis. Antes de empezar, quiero enfatizar que tal vez, no sé si sea así, la opinión mía sea muy parecida a la de muchos escépticos y muchos ateos, puesto que nosotros nos enfatizamos en leer la Biblia textualmente, puesto que es supuestamente algo escrito o inspirado en Dios. Entonces muchos dicen la palabra de Dios, ¿sí? Dios habla hoy, por ejemplo, acá dice en esta Biblia. Entonces si Dios en verdad nos está hablando, esto en verdad es inspirado, escrito por Él mismo, en inspiración de Él, debemos tomarlo textualmente. Esto que nos dijo el padre Ratzinger, de que hay que interpretar la Biblia, está mal. De entrada está mal porque pensemos, ¿cuántas personas hay en este planeta? Demasiadas personas. Y así como hay personas, hay de interpretaciones de la Biblia. Si tú vas a una iglesia y un sacerdote lee un versículo de la Biblia, y vas a otra iglesia y este sacerdote lee el mismo versículo, en el momento en que ellos quieran interpretar esos versículos, él va a tomar una postura un poco diferente a la que tiene él. Entonces esas interpretaciones van a ser diferentes y de esa manera, entre más personas se pongan a interpretar la Biblia, más interpretaciones absurdas le vamos a dar. Entonces, ¿dónde está la objetividad? Esto es pura subjetividad y eso no entraría en nuestro ámbito científico, en nuestra teoría científica, que hay que tomar las cosas objetivamente. Si tú tienes un contrato, tienes que leerlo textualmente, ya que si hay un vacío, podrías irte por ese camino y no hacer las cosas. Así que tienes que plasmar las ideas muy bien, y creo que en este libro no es que estén muy bien plasmadas, así que comencemos. Génesis. Vamos a ver.
tengo unas cositas aquí, como ven, resaltadas en moradito, que son las cosas con las que no estoy de acuerdo, y como ven son muchas, bastantes. Y vamos a ver, ¿no? Lo que les había dicho al principio, Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Esto, como ya les había dicho, les voy a dejar aquí una imagencita, donde nos dice que más bien es Dios el que es creado a imagen del hombre, porque el hombre es quien crea a Dios a su imagen y semejanza, y además respondiendo a una serie de factores que necesita este ser humano, este creador, este moldeador de ese Dios. Así que es algo absurdo y que ya demuestra de por sí el egocentrismo que tiene la humanidad. ¿Qué otro? El capítulo 1 también, versículo 29 al 30. Nos dice: después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Es decir, para las personas creyentes que creen mucho en esto llamado religión, Biblia, en un principio Dios nos creó vegetarianos, porque nos está dando todas las plantas y todo lo que produce semilla, todo lo de la tierra, es decir, vegetales, frutas de los árboles, manzanas, peras, toda esta serie de cosas nos los está dando para que lo comamos. En ningún momento nos está diciendo vayan y cómanse los animales. Es decir, que si tú eres creyente y eres carnívoro, pues ya estás en contra de las leyes de Dios y así, bueno. En fin, en medio del jardín, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces, en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Es decir, en ese Edén habían dos árboles. Uno que si tú comías de ese fruto te volvías inmortal, porque era el árbol ¿qué? El árbol de la vida. Tú ibas a ser inmortal en el momento en que te comieras de ese fruto. Y otro árbol que era el árbol del bien y del mal. Es decir, si tú comías del árbol del bien y del mal, ibas a saber qué es bueno y qué es malo, y ibas a poder tomar juicios de saber qué es bueno y qué es malo con tu propia razón, con tu propio conocimiento, y por ende ahí el árbol del conocimiento. Pues dice Dios en el capítulo 2 de Génesis, versículo 16: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, enfatizo en lo de vegetarianos, menos del árbol del bien y del mal. Ok, nos está prohibiendo de entrada el conocimiento, ¿no? Él no quiere que nosotros sepamos qué es bueno y qué es malo. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Pues déjenme decirle, muchachos creyentes y personas escépticas que saben muy bien de este lío, que esa es la primera mentira en la cual incurre Dios. Porque simplemente sabemos bien la historia, sabemos que Adán y Eva comieron de ese fruto y no murieron, o bueno, iban a morir posteriormente por la naturaleza misma, pero a lo que me refiero es cuando ellos comieron de ese fruto no murieron al instante. Y entonces simplemente acá está la primera mentira dicha por Dios, porque nos estaba diciendo que ciertamente moriríamos, y eso no pasó. Ahora, mi madre, que es tan chocochévere y dio una explicación totalmente, no sé, interpretando la Biblia como raro, y me dijo, lo que pasó es que Adán y Eva eran personas inmortales, y cuando ellos comieron de ese fruto, pues se volvieron mortales y fueron a morir posteriormente. Entonces yo dije, bueno, en ese caso podría tener razón. Pero van a ver cómo voy a desmentir esa teoría de mi madre con la misma Biblia que se refuta, ¿no? Va. Seguimos versículo 18, capítulo 2 del Génesis. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Dice Dios que va a hacerle a Eva, ¿no? Una persona que va a ser una ayuda adecuada para él. Pero pensemos, Dios es un ser omnipotente y omnisciente. Es decir, Él tiene el poder sobre todo, es muy poderoso, tiene mucho conocimiento y además sabe todas las cosas. Es decir, sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. En el momento en que Él crea a Eva, Él sabe que en un futuro Eva va a condenar a Adán ofreciéndole el fruto del conocimiento.
Pero aún así es tan irónico, es tan para decir que le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. En sí no fue tan ayuda, porque simplemente haber hecho a Eva le costó el Edén, un lugar súper magnífico donde todos quisiéramos estar. Y simplemente en el momento en que crea a Eva, él sabe porque él es muy inteligente, señores creyentes. Ustedes saben que Dios es muy inteligente para ustedes, entonces él sabe que va a pecar Eva y que va... Bueno, pero en fin, Dios dice que le va a hacer una ayuda adecuada para él. Así que prosigamos. Génesis capítulo 3. Le dice en capítulo 3, versículo 2, disculpen. Podemos comer del fruto de cualquier árbol. Enfatizo en lo de vegetariano. Mismo capítulo 3, Génesis, versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Bien. Bueno, continúo para... Esa parte no la subrayé, pero es bueno saberlo, ¿no? Vuelvo y cito. Capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Pues bien, la serpiente, que muchas personas relacionan con Satanás, con el diablo, con Lucifer, con la maldad, en principio yo no la veo tan mala. Nos está dando la verdad. Dios nos dijo que íbamos a morir, pero la serpiente hasta el momento nos está diciendo que si comemos de ese fruto vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo, y además vamos a ser como Dios. Bueno, en lo de Dios aún no se ha demostrado de que seamos como Él, pero simplemente nos está diciendo que es bueno y que es malo, y además de que si comemos de ese fruto no vamos a morir, le dice a Eva, por lo cual esa es una verdad, y Dios nos dijo una mentira. Entonces, en principio Satanás pues no está siendo malo, no está mintiendo, y el partícipe del que creó los 10 mandamientos, que dice no mentirás, nos está mintiendo. Así que bueno, prosigamos. Versículo 6 de Génesis capítulo 3. A la mujer vio el fruto del árbol que era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Es decir, Dios no quería que nosotros tuviéramos entendimientos, no tuviéramos razón, no tuviéramos ciencia, no tuviéramos todas las cosas que tenemos en este momento, no tuviéramos inteligencia, entendimiento, razón. Él está en contra de eso. Él quería que fuéramos como borreguitos ahí alabándolo a Él y nada más. Nos puso una tarea estúpida que es: nombra a todos los animales y simplemente ocúpese de alabarme, ¿sí? En sí, Él quería el conformismo de estar siempre ahí en ese Edén y ya. Y no quería Él que tuviéramos entendimiento. Pero bueno, en principio, si Él no quisiera que tuviéramos entendimiento, ¿para qué hacía el árbol del conocimiento? ¿Sí? Algo ilógico que el mismo Dios sabe, porque Él sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué crea algo que sabe que vamos a comer y que vamos a pecar? Pero bueno, sigamos. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, tengo aquí: en ese momento se le abrieron los ojos, es decir, Eva pudo despegarse de lo que la tenía aferrada a ese Edén, y supo lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Algo que deberíamos empezar a hacer todos: desligarnos de la religión y ver lo que es la realidad como es. Abrir esos ojos, abrir el entendimiento y ser una persona libre pensadora. Ahora, nos dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis: pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Bueno, recordemos, Dios es omnisciente y omnipotente. Es decir, lo sabe todo y también lo ve todo. Él sabe dónde está Adán. ¿Para qué hace preguntas tan estúpidas? ¿O para qué aparecen en la Biblia preguntas tan estúpidas? Si Él sabe exactamente dónde está Adán, ¿para qué pregunta? Pero bueno, Dios es inescrutable y sus caminos no se puede hablar sobre ello, y eso es lo que dicen muchas personas que son muy creyentes y la cosa, pero a fin de cuentas ni siquiera se han tomado la molestia de leer este libro que se llama Biblia, en el cual está basada su fe.
Pero sigamos. En el capítulo 3, Génesis, versículo 12 dice: el hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Era algo lógico, entonces volvemos a lo que habíamos dicho antes de que supuestamente iba a ser una ayuda para él, pero no fue ayuda tan ayuda. Seguimos ahí mismo con el versículo 13, dice: entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Pregunta estúpida de nuevo. Él es omnisciente, él sabe por qué hicieron las cosas, pero aún así se atreve a preguntar preguntas estúpidas, podríamos llamarlo, preguntas estúpidas de Dios, preguntas estúpidas de Yahvé. Pero bueno, ahí pregunta y pregunta y pregunta. Capítulo 3, Génesis, ahora vamos con el versículo 16. Dice: a la mujer le dijo: aumentará tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Ahí es cuando está pues en todo esto de que el hombre ahora va a ser el que trabaja y la mujer es la que cuida a los hijos, pero va a tener dolores al parir los niños. Nos está dando una serie de maldiciones y cosas y bueno. Y póngale mucho cuidado a esta parte. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Ahí vemos el principio de lo que la religión va a hacer posteriormente como machismo, donde no van a haber sacerdotisas, donde la mujer es la que se tiene que quedar cuidando a los niños, porque es que Dios lo dice. Dios nos dice que el marido va a tener autoridad sobre la mujer. Es ahí cuando vemos al hombre que le pega a esta mujer porque no hace caso, porque es que no está siguiendo las leyes de Dios, que está dictaminando en sí un machismo hacia la mujer. Y por eso no me logra caber, no logro entender por qué hay muchas mujeres que siguen ciegamente esta religión, viendo que las está denigrando desde el principio, desde el Génesis, desde todo. Dios mismo está dando autoridad al hombre sobre la mujer. Y es algo con lo que no estoy de acuerdo. Y creo que muchas personas, librepensadoras, ateos y hasta propios creyentes que abran esos ojos, no van a estar de acuerdo con esto. Prosigamos. Génesis capítulo 3, esta vez el versículo 22, dice: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. En este punto es donde vemos que Dios habla en plural. Habla como si él fuera muchos dioses, y pues por eso me imagino que la Santísima Trinidad con el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, que son solo uno, una cosa ahí rara, una mezcolanza ficticia de la cual no cabe razón, pero bueno, en sí, dice Dios: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Entonces enfatizo en que la serpiente estaba diciendo la verdad, porque supuestamente íbamos a ser como Dios, y el mismo Dios está diciendo que ahora nos volvimos como él. Entonces ahora se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. En ese momento en que Dios sabe que nosotros podemos ser inmortales, podemos comer de ese fruto, pues siente temor, ¿no? Además de que somos como Él. Siente ese temor, un temor humano, no un temor de Dios. Y en ese momento es cuando Él decide poner 2 ángeles guardianes con una espada de fuego alrededor de el árbol de la vida eterna, y destierra a Adán y Eva. ¿Por qué no hizo eso desde un principio si no quería que supiéramos, o sea, si nos quisiera que tuviéramos conocimiento? ¿Para qué no ponía esos guardianes en un principio en el árbol del bien y del mal? ¿Para qué Él hacía el árbol del bien y del mal? ¿Para qué Él hacía el árbol de la eternidad si no quería que fuéramos eternos? Muchas cuestiones las cuales yo se las estoy transmitiendo a ustedes para que ustedes también las hagan, para que ustedes también duden, para que ustedes también tengan ese pensamiento escéptico, no crean todo lo que les están diciendo. Y simplemente dejamos hasta ahí. En un próximo capítulo tal vez hablemos sobre el siguiente relato sobre Caín y Abel, pero por ahora dejemos solamente en la parte del Génesis y el capítulo 2 sobre el hombre en el Edén. Y bueno, sadaquistas, espero les haya gustado este video, le den like, favorito, se lo pasen a sus amigos creyentes para que tengan un poquito, abran un poco su mente, y que si dicen ser tan creyentes, por favor se lean este libro y van a encontrar que no van a estar de acuerdo, o si están de acuerdo, déjenme decirles que son unas personas extremadamente locas. Porque si estás de acuerdo con todo lo que dice acá, las matanzas,
el matar homosexuales, el sacrilegio, el quemar brujas que sabemos que no existen, un poco tonón de muerte que si ustedes le hacen así a la Biblia sale el chorrero de sangre de todas esas generaciones, que para mí pues nunca pasó y solamente es un libro como ver una tira cómica, pero en fin. Yo soy Millardaco, espero les haya gustado este video y no olviden por favor dejar sus preguntas para que en un próximo video, si es posible, al hablar con este sacerdote nos responda todas las dudas y todas las cosas que nos han llenado de escepticismo referente a la religión abrahámica. Entonces, no siendo más, bye.